La indispensable historiadora Carmen Iglesias, como la ha llamado Carlos Fuentes en su presentación, prosigue con la conferencia Historia y literatura como elementos de ficción. Hasta aquí ha declarado sus dudas ante quienes proclaman el fin de la historia y la novela, al abordar la narración histórica y la ficción que ha privilegiado el poder creador de la palabra, capaz de aportar nuevos registros en la inacabada verdad de la historia. La ficción como un correctivo de la pretensión histórica de construir una narración única y verdadera. La historia es dolorosa, nos dice Carmen Iglesias, pero su pérdida puede serlo aún más. Sin la memoria del pasado no tendríamos futuro, y sin un proyecto de futuro perderíamos la memoria del pasado. Es decir, la historia es un flujo continuo y en ella no hay éxitos ni fracasos definitivos, sino un conjunto de acontecimientos humanos en los que el azar y la necesidad obligan a seres humanos concretos en cada época a responder a los desafíos históricos con los instrumentos que las culturas les proporcionan. Todo lenguaje, como sabemos hoy, se convierte en un acto de lenguaje que incide sobre la realidad, sobre la relación entre los comunicantes. Comunicamos imágenes vividas, marcos afectivos particulares, seleccionamos y omitimos, y por ello toda descripción es forzosamente parcial. Y aún veraz para el sujeto que emite puede ser, como sabemos, mentirosa. La palabra no puede decirlo todo, al omitir y seleccionar podría equipararse a la cartografía trazada en un mapa. El mapa no es el territorio, pero nos da una representación del mismo y gracias a él podemos guiarnos. Quizá los diferentes lenguajes que utilizamos, el poético, el científico, el suasorio, podrían aludir a relieves diferentes de un mismo territorio, como esos mapas parciales pero significativos de una compleja y amplia realidad. Si el lenguaje es el medio por el que incorporamos en nuestra conciencia la experiencia del mundo y la reinterpretamos y la transformamos, también la palabra, como se dijo, alude a lo no existente, a lo verdadero. Carlos Fuentes mencionaba en una de sus obras, decía, la historia nos hace conocer los hechos, pero la novela nos lo hace entender. Hamlet y Don Quijote no son reflejo de la realidad, declaraba también, sino que añaden algo nuevo a la realidad, que de allí en adelante no será comprensible sin Hamlet o Don Quijote. Desde luego no cabe otra cosa que estar de acuerdo en este juego entre la ficción y la verdad, en lo histórico y en lo literario, con aquella sentencia de Flaubert que decía, hay más verdad en una escena de Shakespeare, en una oda de Horacio o de Hugo, que en todo Michelet, Montesquieu, Robertson. Bueno, sin tomarlo demasiado al pie de la letra, estaríamos de acuerdo en ello siempre que, como decía antes, se coloque cada elemento en la esfera que le corresponde, es decir, en los distintos niveles de lo que podemos diferenciar como realidad y en esos imprecisos límites entre lo ficticio y la verdad. Pues lo que entendemos por verdadero ha cambiado sustancialmente y sobre todo después de las transformaciones y rupturas del siglo XX. Pero, como saben ustedes bien, un sujeto puede estar diciendo algo que manifiestamente no es cierto y ser veraz o sincero para sí porque cree en ello. No son distinciones casuísticas, sino muy cruciales. Cuando leemos o escuchamos los testimonios de algunos ciudadanos actuales que viven bajo una situación extrema o un régimen totalitario y que por miedo o por conveniencia han interiorizado las mentiras históricas en que siempre se apoya este tipo de sistema, sorprende la sincera desinhibición con la que proclaman como algo natural la doctrina o las creencias por las que consideran, por ejemplo, que otros seres humanos deben ser sacrificados, o al menos consideran, como por desgracia está ocurriendo en este momento en mi país, en el País Vasco,
consideran que la extorsión, el terror y la muerte de sus semejantes puede ser lamentable, pero no prioritario. En tales sistemas, el virus del mal, y no simplemente lo malo, como ha analizado con tanta lucidez Agnes Heller, siguiendo a Kant, por lo demás, el mal como algo cualitativamente diferente de lo moralmente malo, penetra ese mal a través de las palabras que inventan principios que hacen lo malo bueno, palabras que argumentan a favor de máximas o ideologías que destruyen la posibilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, justifican los instintos de odio y envidia, volviéndolos políticamente respetables y eliminando los individuos todo sentimiento de culpa sobre el daño ejercido colectivamente. Carmen Iglesias nos recuerda que los regímenes absolutistas contienen el germen de su propia destrucción, de Moctezuma a Hitler. Una sociedad sin crítica y disentimiento conduce al derrumbe político. De ahí la importancia que Carmen Iglesias atribuye a la tradición y a la palabra. Tradición. Nadie escapa a su propia sombra. El conocimiento de las obras del pasado contribuye a una mejor comprensión de la realidad del presente. Pero a la inversa, los debates de nuestra época sirven para interpretar el pasado.